¡Hey! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como siempre, muchísimas gracias por pasaros por mi canal, donde aquí hablamos de cine y también hablamos de series. Y bueno, pues esta es una serie que me ha sorprendido muchísimo enterarme de que se ha estrenado, pero sobre todo me ha sorprendido muchísimo más la cantidad de buenas críticas que está recibiendo. Estoy hablando de La Oficina. La Oficina, The Office, hablar de The Office es hablar de historia de la televisión, de una de las mejores sitcoms que ha habido, y es que vamos a empezar por el principio. A principios de los años 2000, en Reino Unido, se creó una serie, una miniserie de una temporada, que era The Office, que estaba capitaneada por Ricky Gervais. Y entonces, bueno, pues va sobre una oficina, un falso documental que se está grabando, y el personaje principal, el jefe de esa oficina, es un ser que da muchísimo repelús, da muchísimo cringe, o sea, es asqueroso. Yo me intenté ver esa serie, pero era tan terrenal, tan desagradable, que es que nunca pude verla. Pero esto no evita que fuera a Estados Unidos, donde aquí, bueno, pues Greg Daniels logró transformarla, y en vez de Ricky Gervais estaba capitaneada por Steve Carell en el papel de Michael Scott. Yo quiero dejar claro una cosa, porque ya me lo han dicho, que ya me vengo a ver. Cuando yo hablo de la original, me refiero a la versión de Estados Unidos. Sé que la de Reino Unido vino antes, pero como se están haciendo remakes en base a algo, me refiero a que la original es la de Estados Unidos, porque es sobre la cual se está haciendo ese remake. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que llegó a Estados Unidos, pero la primera temporada no funcionó mucho porque era muy desagradable, era no del gusto de los estadounidenses. Entonces, en la segunda hicieron cambios, por ejemplo, pues a nivel de peinado, a nivel de vestuario, subir la iluminación, pero sobre todo dieron una pieza importantísima, que es que le dijeron que Michael tenía que ser más agradable. Claro, el personaje de Ricky Gervais estaba pensado para que fuera una miniserie. Aquí dicen, mira, en Estados Unidos no llevamos eso de las miniseries, necesitamos que haya más temporadas, así que necesitamos que sea más agradable. Entonces le pusieron más agradable, y sobre todo le dieron la indicación al equipo de que tenían que ser un 20% más agradable con Michael. Entonces, claro, ya no es tan cringe, ya no da tanto repelús si el resto de gente no se lo toma tan mal. Y así es como pues The Office se convirtió en una de las series más importantes de Estados Unidos. Se siguen peleando por los derechos muchísimas plataformas, y por supuesto pues ha dado una cantidad de remakes y de secuelas que es impresionante. Entonces recientemente ha llegado a México. Yo aquí ya vengo un poco preparado, venía con pues un cierto recelo, porque hace poco me he visto la que es su secuela, The Paper, que bueno, pues tiene lugar años después, pero no termina de pillar el punto. Y luego también me vi una que fue polémica por el cambio de género, que es The Office australiana, que creo que no pasó la primera temporada, y yo lo vi y dije, está bien, pero es que es más de lo mismo. Entonces, pues hacer The Office es muy complicado, porque es que es hablar de una de las mejores series que ha habido, y sobre todo también que es que no puedes tener en una temporada lo que The Office te ha dado en varias, porque The Office se fue construyendo poco a poco. Entonces ya entras en la primera temporada con unas expectativas altísimas. Entonces me dispongo a verla, y es que me ha sorprendido porque me ha estado gustando bastante. Lo que primero me llamó la atención es el cambio, ha sido como el cambio porque en la oficina, que tiene lugar en México, de hecho no en México la ciudad principal, sino en Aguascalientes, pues bueno, pues han cambiado a que no es una empresa de papel, sino una empresa de jabones. Entonces aquí es cuando yo ya he visto cosas que me interesan, porque al mismo tiempo han mantenido la esencia, pero sobre todo nos han dado cosas bastante diferentes. Por ejemplo, obviamente tenemos al jefe, que en este caso es Jero, pero Jero sí es el típico personaje que hace bromas incómodas, y de hecho es bastante imbécil, o sea, es bastante manipulador, molesta bastante a sus compañeros. Por ejemplo, el primer episodio y el segundo va sobre que quiere que vayan con él a beber, entonces pues quita todo el dinero a la cuenta y exige que vayan a beber con él a cambio de que les dé el sueldo en efectivo. Entonces, claro, aquí me ha sorprendido, porque aquí es cuando yo lo he visto y digo, nos estamos alejando del Michael Scott de Steve Carell, y quizás nos estamos acercando más al personaje de Ricky Gervais. Entonces, aquí es cuando yo creo que ya he dado un poquito con el punto de esta serie. A ver, como ya he dicho, ¿no? La serie de Estados Unidos
no funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que desligarse de la serie original, tuvo que crear su propia forma de hacer las cosas. Y entonces esto es en lo que otras series, como por ejemplo la australiana, no supieron hacer. La australiana, la personaje que hacía de jefa, ¿no? Era un calco de Steve Carell, con sus mismos manerismos, con sus mismas expresiones. Entonces, ahí es cuando digo, es que no sabe hacer algo. Entonces, es que esto es precisamente lo que hizo Steve Carell, desligarse por completo de Ricky Gervais, hacer algo propio. Entonces yo creo que aquí han sabido hacerlo, han sabido coger la esencia de The Office y hacer su propia historia. Jero, pues como digo, es un poco más imbécil, manipula, miente, no siempre por este toque infantil, y sobre todo es que hasta su background es diferente. Steve Carell era un hombre que creció sin amigos, entonces lo único que quiere es agradar a todo el mundo. Su empresa, su oficina es como su grupo de amiguitos. Aquí no, aquí lo que tenemos es que Jero, tenemos un padre que le impone mucho porque no le respeta, una familia que le ha adelantado con todos sus primos, tenemos que estuvo casado con hijos y se ha divorciado, entonces se siente solo. Para él la familia es lo más importante porque su abuelo le quería mucho y le instigó ahí el legado de Jabones Olimpo. Tenemos que su padre le ha detestado durante muchos años y todo esto puesto con una obra de teatro, es maravilloso. Pero entonces aquí vemos que el personaje se diferencia mucho de Michael en su background, que es algo completamente diferente. Por supuesto, en la oficina tenemos pues muchos personajes que podemos reconocer, pero sí es cierto que se diferencian un poco. Tenemos la parejita de Pam y Jim, que bueno, pues aquí volvemos a lo curioso, que Pam en este caso ya no es la secretaria, es como la australiana, ahora es una chica que está ahí en atención al cliente, y Jim, pues bueno, pues sí, es vendedor. También tenemos al que hace de Dwight, que en este caso es diferente porque, claro, porque vemos que es un señor de más edad, es un señor que tú le ves y no es como Dwight, tiene un toque como más rancio, de un señor que está muy chapado a la antigua, que hace chistes muy incómodos, pero lo ves porque tiene un pasado que creo que dijeron que era militar y demás. ¿Qué es lo malo? Pues lo malo es que ya sabemos por dónde va a ir. Sabemos que el Pam y el Jim, ¿no?, de esta serie, pues van a acabar teniendo un romance, aunque hubo un momento que me moló, hubo un momento que esta chica que es pija se acerca un poquito a Jim, y entonces es cuando yo digo, wow, y si de verdad nos dan algo diferente y rompen la historia de Pam y Jim y hacen que Jim se vaya con esta chica pija. Entonces, espera, vale, perfecto, vale. A ver, por si acaso lo digo, aquí en España, cuando me refiero a una chica pija, pero no me refiero a algo, me refiero a una mujer que es cursi, adinerada, que viste bien. Entonces es lo que en México creo que se llamaría fresa, una fresa. Claro, pija imagino que significa diferente, pero aquí pija pues es una mujer que, bueno, pues tiene dinero, gasta en eso y que viste bien, ¿no? Entonces, lo que digo, perdón, me habría encantado que hubieran cambiado por completo toda esa historia, porque es cierto que la estamos repitiendo otra vez, pero bueno. Y bueno, pues por lo que yo he visto de otros youtubers que han hecho críticas, ha gustado muchísimo, sobre todo la localización que han hecho, porque al final han cambiado muchísimas cosas para que tenga lugar en México, para que tenga lugar en Aguascalientes. Son cosas que obviamente pues yo no llego, pero son comentarios, referencias históricas a la historia de México. También tenemos una cosa que es cierto que yo no lo pensaba, pero dicen que es algo que tiene lugar en Aguascalientes, que es una localización que no se aprovecha tanto en el cine, que en el cine y en las series siempre se van a la capital. Entonces dije, mira, pues debe ser aquí, imagino, como en España, que tenga lugar fuera de las típicas ciudades, Madrid y Barcelona, ¿no?, que tenga lugar en Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es eso un punto que a mí me ha molado. Es cierto que, a ver, que tenemos lo que digo, pues el resto de personajes de la oficina, que aquí pues me han quedado mucho más claros que en la versión australiana. Aquí me ha quedado claro, vale, este es el señor que lleva muchos años en la empresa y que pasa un poco de todo, pero al mismo tiempo pues, que me parece que quiere tener un rancho. Tenemos a la secretaria que lleva toda la vida ahí. Lo que digo, el chico de redes que más estuvo en terapia de conversión por su homosexualidad. Tenemos pues también incluso tenemos un Toby pero lo mismo, con un cambio. O sea, no es el típico que detesta a Toby, pues que aquí le llaman Mondragón. Y nada, pues que es un hombre que tiene un pasado, es exalcohólico, entonces se mete con él. Entonces me gusta porque estoy viendo lo mismo, pero completamente diferente. No es como que han hecho un pequeño cambio y ya está, no, o sea, lo estoy viendo muy guay. También tenemos el personaje de un abogado que es bastante lamentable a veces como habla, de plan de tío, no, se supone que un abogado tendría que ser otra cosa. Pero bueno, o sea, me ha gustado bastante y sobre todo ver algunas cosas diferentes. Por ejemplo, el típico
porque yo me acuerdo, ¿no? La escena donde Michael Scott tiene que negociar, y aquí es lo mismo, porque han tenido que ir a un señor que se llama Don Lover, que es un motel que, bueno, pues ya ha dejado de ser cliente de Jabones Olimpo y quieren recuperarlo. Entonces digo, vale, pues tendrá que ser la típica... No, o sea, lo llevaron por un lugar completamente diferente y sobre todo pone en valor lo que ofrece este señor a la oficina. Obviamente ha habido unas tramas que a mí me han divertido mucho, sobre todo este punto, ¿no? De la... cuando es la quiniela manchada, todas las mujeres se enfadan, les da el día libre, viene la jefa, dice que no puede dar el día libre a todos, entonces pues les vuelve, entonces pues hay todas estas peleas. Se ve que las chicas tienen su propia quiniela de la orangutaniela o algo así. O sea, la verdad es que ha habido unas tramas que me han gustado bastante. Creo que la que más me ha repetido ha sido la trama de Pam y Jim. Ya hemos visto muchas veces lo de que están enamorados, pero ella está con el prometido es malo, pero no sé. Pero no sé, yo creo que en general todos lo hacen bien. Hay algunos puntos que sí, o sea, estoy más pensando que podrían haber sido capítulos de 20 minutos, aquí son de media hora, entonces hay algún momento que se me hacen un poquito largos y bueno, pues me parece que al hablar de temas actuales, como es el tema de pues, el acoso, yo creo que lo hacen mucho mejor, con más comedia que la australiana, la verdad, por supuesto, esto sin esto, o sea, están señalando estos problemas, pero sí es cierto eso, que la australiana me parecía como mucho más, la australiana me parecía una copia demasiado directa de Office. Entonces, a mí la oficina me ha sorprendido, sobre todo por eso, por que me haya gustado tanto. Yo me he estado viendo y digo, jo, estoy disfrutando mucho. Me ha gustado muchísimo el personaje de Jero y creo que ha sabido desligarse de Steve Carell, quedándose quizás un punto intermedio entre Steve Carell y Ricky Gervais, y eso es lo que más me ha gustado, su background tan trágico, la verdad, y sobre todo pues lo que digo, el haber visto un ambiente completamente diferente. La australiana me pareció una copia total, The Paper me pareció que no tenía nada que ver y que perdía esa garra, pero aquí he visto humor bestia, he visto humor más tirando a absurdo, he visto tramas más personales, pues, por ejemplo, cuando una está empezando a vender cosas por debajo, sí, yo también me saco un sobresueldo pues vendiendo estas cosas, cuando el dueño de turno elimina todo el aire acondicionado y todos están sudando, la trama de Don Lover que me encantó y bueno, pues el final muy genial el último episodio cuando se enfrenta a su padre al ingeniero y que le pone contra las cuerdas de saber que, bueno, para él la venta de la empresa es algo impensable porque la empresa es la familia y para él la familia es muy importante y su padre no es familia. Me ha gustado mucho y tengo muchas ganas de ver una segunda temporada. Quizás las actuaciones de algunos personajes me cuestan, por ejemplo, sí me pareció que el actor que hace de Jim, el Jim de esta serie, era demasiada copia de Jim, pero sí es lo que me da ese toque cándido, ese toque cálido de persona que está ahí. También me gusta mucho que no han explotado demasiado las bromas continuas entre Dwight y Jim, porque es una dinámica que tienen. Aquí es lo típico, sí, aquí chocan porque el otro es un señor más mayor, es rancio, pero sí, en algún momento le han gastado una broma, pero no es lo típico de que eran el centro de la serie, que eran las putadas que le hacía Jim a Dwight, y no, aquí ha habido algunas, pero me gusta. Yo creo que eso, ha sabido encontrar su propia versión, ha sabido encontrar su propia voz, y sobre todo yo me he extrañado porque yo pensaba que era una opinión minoritaria la mía. Yo dije, guau, esto en cuanto llegue a internet me voy a encontrar que la han puesto, vamos, a caer de un burro, y resulta que no, resulta que la gente está bastante contenta. Entonces, pues mira, me alegro muchísimo de bueno, pues que se haga buena televisión. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like y suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao.